Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una historia que tiene todos los ingredientes de un culebrón turco, pero en la vida real: romance, fama, corazones rotos y demandas. Sí, hoy vamos a desentrañar el drama legal que envuelve a Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su romance, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, conquistó a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder, la realidad superó la ficción, y su relación terminó de una manera que nadie esperaba. Prepárense porque vamos a analizar los rumores, las declaraciones, las pruebas, todo, para entender qué pasó realmente entre Hande y Kerem, y cómo su historia de amor se convirtió en una batalla legal. Antes de que empecemos, me encantaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido fresco y jugoso sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco que tanto nos gusta. Además, activar la campanita les asegurará no perderse ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes guapos y talentosos, unidos por el destino en el set de una serie que prometía ser un éxito. Y lo fue. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Pero lo más importante para muchos es que su amor traspasó la pantalla. Desde el inicio de las grabaciones, los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en surgir. La química era innegable, las miradas cómplices, las sonrisas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Se convirtieron en detectives amorosos, buscando cualquier pista que confirmara lo que ya sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. Era una obsesión colectiva alimentada por entrevistas ambiguas y la evidente conexión entre los actores. Los medios turcos, especialistas en este tipo de culebrones de la vida real, no tardaron en unirse al festín, publicando artículos especulativos y fotografías robadas que solo aumentaban la histeria. Y efectivamente llegó el momento de la confirmación. Después de meses de especulaciones y negaciones tímidas, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Fue durante un viaje a Maldivas donde se mostraron juntos, felices y enamorados. Las fotos inundaron las redes sociales, causando una verdadera explosión de alegría entre sus seguidores. El sueño de millones de fans se había hecho realidad, la pareja de la serie era real. El hashtag #Anker, la combinación de sus nombres que los fans habían acuñado, se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Era oficial: pareja más querida de la televisión turca era una realidad fuera de la pantalla. La noticia fue recibida con júbilo, y la pareja se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que creían en el amor verdadero. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Eran jóvenes, exitosos, guapos y estaban enamorados. Parecía un cuento de hadas. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, todo parecía perfecto. Los fans obviamente estaban extasiados. Cada foto, cada publicación, cada aparición pública era celebrada como un gran acontecimiento. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, y su influencia en las redes sociales era inmensa. Era la pareja dorada, la envidia de muchos y la adoración de millones. Su romance parecía indestructible, una burbuja de felicidad en medio del caótico mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de la fachada de perfección, se escondían problemas y tensiones que terminarían por resquebrajar la relación. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza a principios de 2022. Se hablaba de desacuerdos profesionales, de celos, de incompatibilidad de caracteres. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, pero el silencio alimentó aún más las especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a capa y espada a su ídolo y otros buscando cualquier indicio que confirmara la inminente ruptura. Los tabloides turcos se frotaban las manos, listos para destapar el escándalo que se avecinaba. Las fuentes cercanas a la pareja, esas figuras misteriosas que siempre aparecen en estas historias, empezaron a filtrar información contradictoria, sembrando aún más confusión. Y finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que se negaban a creerlo. ¿Qué había pasado?
¿Cómo podía ser que una pareja tan perfecta hubiera llegado a este punto? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran escasas. El comunicado oficial, escueto y formal, solo confirmaba lo inevitable: el cuento de hadas había terminado. El impacto fue comparable a la disolución de una banda de rock legendaria. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Algunos se negaban a aceptarlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, intentaban entender las razones que habían llevado a la pareja a tomar esta drástica decisión. Poco a poco fueron surgiendo detalles sobre los motivos de la ruptura. Se habló de que Ande estaba centrada en su carrera y que no tenía tiempo para dedicarle a la relación. La joven actriz estaba en ascenso, recibiendo ofertas para protagonizar nuevas series y películas. Su agenda estaba repleta y la presión del trabajo la consumía. También se dijo que Kerem era demasiado intenso y que Ande se sentía asfixiada. El actor, conocido por su carácter apasionado y su entrega total, quizás había ejercido demasiada presión sobre la relación. Otros apuntaban a la presión mediática y a la constante vigilancia de los fans como factores determinantes en el fracaso de la relación. La vida privada de la pareja se había convertido en un espectáculo público, y la constante atención mediática había terminado por desgastarlos. La falta de privacidad y la imposibilidad de vivir una vida normal habían sido, sin duda, factores que contribuyeron a la ruptura. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la noticia de que la ruptura no había sido amistosa. Según fuentes cercanas a la pareja, la separación había sido conflictiva y había terminado con acusaciones y reproches mutuos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y se adentra en el terreno legal. La tensión entre Ande y Kerem, que había ido creciendo silenciosamente durante los últimos meses de la relación, finalmente explotó. Las discusiones se volvieron más frecuentes y acaloradas, y la comunicación se rompió por completo. Los reproches del pasado salieron a la luz, y viejos resentimientos resurgieron. La ruptura, lejos de ser una separación amistosa, se convirtió en una batalla campal. Al parecer, después de la ruptura, comenzaron a circular rumores y noticias falsas sobre Ande Erçel. Se la acusaba de haber sido infiel a Kerem, de ser una persona interesada y ambiciosa, y de haber utilizado la relación para impulsar su carrera. Estos rumores, difundidos principalmente en redes sociales y en algunos medios de comunicación, causaron un gran daño a la imagen de Ande Erçel. La actriz fue víctima de una campaña de desprestigio, alimentada por fuentes anónimas y por la voracidad de los medios de comunicación. Se la acusaba de ser una oportunista, de haber fingido su amor por Kerem y de haber aprovechado su fama para escalar en la industria del entretenimiento. La veracidad de estas acusaciones nunca fue probada, pero el daño ya estaba hecho. La actriz, cansada de las difamaciones y los ataques, decidió tomar medidas legales. Contrató a un equipo de abogados y presentó una demanda contra varias personas y medios de comunicación por difamación, calumnias e injurias. En la demanda, Ande Erçel exigía una compensación económica por el daño moral y profesional causado por las falsas acusaciones. La decisión de Ande de recurrir a la justicia fue recibida con opiniones divididas. Algunos la apoyaron, argumentando que tenía derecho a defender su honor y su reputación. Otros la criticaron, acusándola de ser demasiado